Buenas tardes. En nombre de la Fundación Ibercaja les damos la bienvenida. Es para nosotros un honor que el Instituto de Estudios Altoaragoneses cuente con nosotros para albergar actos como el que vamos a celebrar esta tarde. Le cedo la palabra a Esther Puisac, que va a conducir el acto. Un inciso. Al final de la charla firmarán las autoras los libros y lo haremos ahí al fondo, ¿de acuerdo? Así evitamos que suban escaleras y lo hacemos ahí al fondo en esa puerta. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la excelente respuesta a esta actividad, Diálogo entre Escritoras, organizada por el Instituto de Estudios Altoaragoneses. Lo primero, y para comenzar, es decirles que esta tarde el ciclo debería cambiar un poco y llamarse Quedada de Amigas en Huesca, casi podríamos llamarlo así en vez de Diálogo entre Escritoras, que suena como muy serio, porque eso es lo que son las protagonistas de esta tarde, son escritoras, amigas y residentes en Madrid, como si esto fuera el 1, 2, 3. Vamos a repasar con ellas sus últimas obras y también lo que les lleva a escribir, cómo entienden ellas el mundo y si los relatos salen fluidos en lo individual en estas dos mujeres, creo que mucho van a hacerlo también para este diálogo a cuatro manos, o mejor dicho, a dos bocas. Por eso casi no sería necesario que yo os fuera dando paso, tampoco que las presente, porque son de sobras conocidas, pero no quedaría bien no hacerles los honores, ¿verdad? Y yo estoy además demasiado contenta de compartir esta tarde con ellas como para no hacerlo. Entonces, estamos muy contentas de tener en Huesca a Rosa Montero, madrileña, estudió psicología para entender qué le sucedía y periodismo para contarlo todo. Ha dedicado su trabajo al periodismo, vinculada al diario El País desde 1978, y a la literatura, tocando numerosos géneros desde la novela a la literatura infantil. El Premio Nacional de las Letras 2017 encabeza el enorme listado de distinciones que ha recibido en su trayectoria literaria y periodística. Pero sobre todo nos encanta su curiosidad, su manera de ver el mundo, lo afilado de su análisis y la amplia catalogación de sus descripciones. Y bueno, tantas cosas que ustedes ya saben. Les pido un aplauso de bienvenida para Rosa Montero. A vosotros ya sé, Y también estamos muy contentas de que junto a ella visite Huesca por primera vez para un acto de este tipo Nuria Lavari. Nació en Santander cuando Rosa comenzaba a triunfar en el país. Estudió Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad del País Vasco y después cursó 2 años de doctorado en Relaciones Internacionales en el Instituto Ortega y Gasset, realizando una investigación sobre la identidad personal. A mí eso me llama mucho la atención y me parece como que luego, ¿no?, esa identidad personal la vamos viendo la huella en su obra. Posteriormente ha vinculado sus trabajos a los medios de comunicación, en concreto al Mundo y Mediaset. Publica por primera vez casi a los 30 un libro de cuentos, Los borrachos de mi vida. En ese momento, Rosa Montero escribe sobre ella en El País, en 2009. Explica Rosa que a lo largo de su vida le han dado a leer muchos textos de gente que empieza en la literatura, que algunos de ellos con los años se van construyendo como escritores, pero que nadie le ha impactado hasta el momento. Y lo que dice textualmente es sobre Nuria Lavari. Acaba de cumplir 30 años y hará cosa de 4 o 5 leí sus primeros cuentos y me dejó pasmada. Eran historias crueles, originales, maravillosamente escritas desde no se sabe qué extraño lugar de la conciencia. Relatos de adolescentes o de niñas a medio camino del humor y el horror. Me enganchó de tal modo su voz personalísima que fui leyendo y releyendo una y otra vez durante todos estos años sus textos mercuriales, mientras ella iba madurando y mejorando. Mientras sus personajes iban creciendo y se ahondaba su desolación y su ironía. Los relatos de Nuria Lavari son un minucioso recuento de los miedos, las soledades, las rutinas, las mentiras y las necesidades sentimentales de las personas. Es tan aguda, tan afilada en su observación del comportamiento humano que a veces tienes la sensación de estar asistiendo a una autopsia practicada en vivo, a una clase de anatomía patológica afectiva. Te ríes mucho con los cuentos, viendo esos hígados tan negros y también te estremeces al reconocerlos como algo cercano.
Nuria, además, publicó 7 años después, en 2016, su primera novela, Cosas que brillan cuando están rotas, y en 2019, La mejor madre del mundo. Actualmente es directiva en Megamedia, una productora especializada en creación de contenidos digitales, y escribe cada semana artículos de opinión en El País. También les pido un aplauso para Nuria Lavari. Rosa, Nuria, pertenecéis a 2 generaciones distintas, pero vuestras trayectorias se parecen bastante en algunos puntos. ¿Podemos entender vuestra amistad solo con vuestras biografías? ¿Os sentís identificadas la una con la otra, como si fuerais o como si hicisteis amigas? Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esther, por estar aquí, que siempre es un peñazo tener que hacer este tipo de actos y prepararlos. Al revés, al revés. Muchas gracias, de verdad. Yo creo que me van a hacer el acto ellas solas, o sea, que yo realmente no voy a hacer mucho, aquí, y a lo mejor alguna de las preguntas que me encante haceros igual puedo meterla con que... Bueno, luego muchísimas gracias a todos vosotros por venir y llenar la sala, a nuestros anfitriones, ¿no? A todos los anfitriones de la Diputación, la Fundación, todos. Y qué bien que nos hayan traído a Nuria y a mí, que efectivamente somos muy amigas. Bueno, fíjate tú, nos conocemos desde hace 20 y tantos años, ¿no? Ella era una pequeñita. A través de un amigo común nos conocimos. Pero fíjate la cosa que tenemos así de mismidad, que esta mañana nos hemos encontrado en el AVE y nos hemos descubierto que las dos veníamos con un chaleco negro. De hecho, anda ya, mira tú, pues esto forma parte de esas cosas Vais que son combinadas. inexplicables, sí. ¿Tú, Nuria? Sí, Si te sientes, no sé, como si fuera tu yo de años atrás, o ¿cómo ves a Rosa? A ver, primero, nunca he visto a Rosa, ni ahora ni nunca, la verdad, como nada de años atrás. Si acaso, siempre me la puedo imaginar como un yo del futuro, en todo caso. Eso es. Relacionar a Rosa con el atrás es una cosa que es imposible, creo que si la lees, y desde luego es imposible si eres su amiga. Entonces, no, la verdad es que yo conocí a Rosa siendo yo muy joven, es verdad. Justo en ese, o sea, has leído que hice un estudio que está haciendo el doctorado sobre identidad personal, que claro, claramente nadie dentro de aquel doctorado quería que estudiara sobre eso, porque era sobre relaciones internacionales, y yo, en plan tarado, quería estudiar sobre la construcción de la identidad personal en Europa. Y ya entonces conocí a Rosa y me decía, madre mía, tú no entiendes que es que esto no es para ti. Y cuando me suspendieron por fin la tesina, que no suspenden a nadie, llegué, no te acordarás, quedamos a comer y yo estaba desolada. Y Rosa, champán, por favor, por fin. Ahora sí, vas a ser escritora. ¡Bravo! Y yo, no, es que, o sea, se acaba todo aquí. Se acaba mi beca, yo no soy nada escritora, tú eres escritora, yo hago tesis, voy a la universidad. Tú no entiendes nada, pero tú vete a tu casa y escribe cuentos, ¿no? Bueno, entonces, siempre desde que la conocí, la verdad es que es como un conocimiento a capas, porque creo que me hice muy amiga de Rosa, ¿no? Tuve como una conexión personal antes que con el personaje, y eso que yo había leído. O sea, durante mucho tiempo, ahora las he podido unificar, pero durante mucho tiempo había Rosa Montero, que sí, era una señora que yo leía en el periódico, y las novelas, y mi amiga Rosa, y luego se fueron uniendo cuando le fui leyendo los textos y ella los míos y demás, pero bueno, en la parte íntima siempre ha sido esto, una persona que va por delante en todo y que sigue yendo por delante. Para mí es como, se lo digo todo el rato, es mi amiga más joven, y lo digo... Esto es un hecho que es así. Hoy hemos llegado al tren, es así nuestra vida. Y me dice, ayer tuve una fiesta real. Llegó, mira, háblame bajito, que voy a dormir hasta Huesca. Y yo, bueno, yo me acosté temprano para venir a Huesca contigo, vamos. Entonces, las niñas. Os podría contar de estas muchísimo, pero no solo esto de fiestas, ¿no? El otro día estamos juntas, no sé qué,
¿y qué llevabas en el móvil? Pocket, no sé qué de Pocket. Y yo, ¿qué es eso que llevas, esa aplicación? No, para los artículos te guardas, pero yo, ¿por qué no sé? Si yo me dedico a transformación digital, ¿por qué no tengo yo esa aplicación? O sea, va en todas las cosas, no es postureo. Tengo ahora ya un drama terrible que encima está rejuveneciendo, creo que es evidente para todos físicamente. Que va, hoy estoy por la fiesta, estoy muy molida. Afortunadamente, Otros Pues días menos estoy mal, mejor. pues menos mal. le tengo maldad porque está pasando una cosa importante y es que yo estoy envejeciendo. La conocí con 20, pero ya tengo 43. Entonces, claro, hay un momento en que digo, joder, si envejezco, o sea, igual solo voy a terminar siendo realmente mucho mayor que mi amiga Rosa. Entonces, Bueno, esta es mi relación. Vamos a con tener ella. que hacer algo, No, Es mi Nuria. amiga del futuro. El problema que yo tengo, bueno, como comprendéis, conectamos en la locura, eso está clarísimo. Pero el problema que yo tengo además es que verdaderamente nunca me he visto mayor que ella, eso es un problema. Grave, verdaderamente me veo como si tuviéramos la misma edad. Eso No es es terrible. que es así. Decía Oscar Wilde, el problema de envejecer no es que envejezcas, es que no envejeces. Y es que no envejeces por dentro, no te ves envejecer. Entonces cada vez la separación, ¿no? La fisura que hay entre tu yo ideal interior y el real cada vez es más catastrófica, diría yo. Estoy rondando Pero ya eso. dentro de eso, y hablando más en serio, una de las razones por las que creo que Rosa está tan cerca es que fijad lo que escribió de mi primer libro de relatos, ¿no? Y eso dice mucho de... No hay tantos textos de escritores consagrados que vayan por ahí flipando con lo que está escribiendo la gente de 25, de 30. Y no es... ese texto, aquel artículo, claro, yo me lo sé porque iba sobre mí, se llamaba Nuevas y Novísimas y no hablaba solo de mí, hablaba de otras. Nuevas y buenísimas. O algo así. Bueno, me lo sé casi. Y bueno, yo, nuevas y, claro, y buenísimas. Y había leído Rosa a mucha más gente y aún nos pasa, ¿no? Quiero decir que en esa cosa curiosa y generosa que tiene Rosa, es verdad que a veces hablas con gente que se ha quedado como anclada a lo mejor en su generación o en su tiempo, o no anclada, o bueno, como en ese paréntesis, o que se ha hecho muy sabia de una parte del mundo, digamos. Y Rosa, por definición... Yo no me he hecho sabia, eso es verdad. Bueno, no, Eso es cierto. es transversal. No, pero claro, es otra forma de sabiduría, pero es curiosa así. Esta tarde vamos a escuchar vuestras miradas del mundo, ya las estamos escuchando, también vuestras visiones la una de la otra, vamos a hablar de vuestras obras más recientes y por situarnos a todos vamos a escuchar dos fragmentos de la parte inicial de ambos libros. Vamos a ver si podemos escucharlo. Cristina Pérez pone voz a las primeras frases del Peligro de estar cuerda de Rosa Montero. Sí, hay suerte. Siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza. A los 6 o 7 años, todos los días, antes de dormir, le pedí a mi madre que escondiera un pequeño adorno que había en casa, un horroroso calderito de cobre, el típico objeto de tienda de souvenirs baratos o quizá incluso el regalo de un restaurante. Y se lo pedía no porque me incomodara la fealdad del cacharro, lo cual hubiera resultado un poco extraño, pero en cierto modo distinguido, sino porque había leído en alguna parte que el cobre era venenoso y temía levantarme sonámbula en mitad de la noche y ponerme a darle lametazos al caldero. No sé bien cómo se me pudo ocurrir semejante idea, con el agravante de que jamás he sido sonámbula, pero ya entonces hasta a mí me parecía un poco rara, lo cual no evitó que pudiera visualizarme con toda la claridad chupando el metal y que, aterrada, durante cierto tiempo le pidiera a mi madre que por favor, no dejara de esconder el objeto en algún lugar recóndito, a ser posible un sitio distinto cada vez, para que me fuera imposible encontrarlo. Y escuchamos ahora a Sara Lambán, que da voz a la anónima protagonista de la novela de Nuria Lavari, El último hombre blanco, en una de las escenas iniciales. Dentro del agua, Joao sostiene en las manos a nuestro único hijo, que aún tiene solo 7 meses. Las otras madres los acompañan y juntos forman un gran círculo. Joao, 5 años menor que yo, me parece otro niño entre sus pechos.
Al mismo tiempo, los bebés sostenidos en sus brazos crean una circunferencia más pequeña. Y en el centro, la profesora reparte instrucciones. Siento que esas mujeres dibujan un cordón de seguridad sobre mi propia vida, como si quisieran protegerlos de mí. Todas miran a sus criaturas con la misma cara de pez que Joao, como si los niños fueran espejos capaces de devolverles un reflejo mejor de sí mismas. Tienen los pechos hinchados y prietos, los pezones empitonados como solo se disparan en las madres lactantes, como antes fueron los míos. Absolutamente apetecibles, salvo porque han concedido a sus bebés el monopolio legítimo de sus cuerpos. Pienso en sus parejas. ¿Qué estarán haciendo ahora? Yo al menos estoy aquí. No hay más personas en este pasillo, así que quizás deban considerar la posibilidad de que yo sea mejor padre que todos sus hombres juntos. ¿Se puede saber qué están mirando? Siento cómo su juicio cae sobre mí, igual que un cuchillo afilado corta la culpa. Nos quedamos en esa piscina. Qué bonito, ¿no? Qué bonito con los efectos. Yo quiero seguir escuchando la novela de Nuria con efectos, ¿no? Es que me ha encantado y qué bien leída, la verdad. Pues para comenzar me gustaría pediros un juego, a ver qué os parece. Me gustaría que Rosa Montero presente la obra de Nuria Lavari y luego Nuria haga lo mismo con Rosa. Y si no estáis de acuerdo, pues luego completamos. Bueno, yo podría leer otro artículo que escribí del último hombre blanco. Verdaderamente, yo creo que Nuria, y eso me ha maravillado lo que has leído, que a mí se me había olvidado completamente, que había escrito de ella, de su primer libro de cuentos, Los borrachos de mi vida, porque en realidad se puede decir también de tu libro. Totalmente. Ya está ahí esa originalidad, esa potencia. Para mí es uno de los mejores, o la mejor, el mejor de su generación, escritor de verdad es. Y lo que ha hecho con esta novela ha sido llegar a romper un techo porque verdaderamente dentro de esa originalidad poderosísima que ella siempre tiene, pues en esta está una madurez ya que parece increíble con 43 años. O sea, este tipo de madurez narrativa, de tenerlo todo en la mano, de hacer una novela originalísima, con una voz que no habéis oído nunca, os lo aseguro. Aquí tiene una voz así. Es así. Entonces, tú te metes en la novela y es empezar un viaje personal alucinante, ¿no? Es una historia. ¿Quién es el último hombre blanco? El último hombre blanco es una mujer. Es una mujer que se dedica, que es una ejecutiva altísima, ¿no? Que está en ese club de ejecutivos altísimos, que todos son hombres, y que para llegar ahí siendo una mujer tienes que ser más hombre que todos los hombres, porque si no, no llegas, ¿no? Entonces, en esa historia y en esa protagonista que narra desde un lugar increíble, con una voz, como os digo, increíble, pues se hace una... ¿Qué es lo que yo decía? La autopsia en vivo, que se llama vivisección, dicho sea de paso. Una vivisección primero del mundo laboral, ¿no? Y de la relación que tenemos todos con ese mundo laboral, pero no desde un punto... No lo habéis oído. O sea, esa manera de analizarlo no la habéis oído antes, ni habéis visto el mundo desde ese lugar. Es como si ella fuera capaz de sentarse en una esquina invisible. Hay un cuento precioso de Cristina Fernández Cubas en Mi hermana Elba, que me parece que es el de Mi hermana Elba, que se sentaban, la niña, de niña, con su hermana, jugaban a sentarse en esquinas invisibles, ¿no? Entonces, pues ella se ha sentado en una de esas esquinas invisibles que no podemos conocerla porque es invisible, y desde ahí está traduciendo el mundo de una manera única y personal. Eso es a lo que aspiramos todos los escritores, hacer una traducción personal y única del mundo. Y esta chica lo ha conseguido con 43 años. Cosa alucinante. No sé a dónde le llevará esto, ¿no? Entonces, por un lado es esa nueva traducción de lo que el mundo laboral nos hace y cómo nos deshacemos dentro y cómo nos convertimos en otra cosa. Y luego, todavía algo mucho más importante para mí, es una nueva visión y una nueva versión de lo que son los géneros, de lo que es el rol sexual en nuestra sociedad. De esa especie de matriuscas, cajitas dentro de cajitas, que son todas estas estructuras perversas que la costumbre de la sociedad y la mirada de los otros pone sobre nosotros. Y esta chica saca todas las cajitas y nos las pone ahí. Entonces ella ha dicho hoy en la comida,
que se ha quedado fascinada, bueno, lo dirá ella ahora otra vez, pero yo lo voy a decir, que se ha quedado fascinada leyendo la novela de Nuria y que había frases que la impactaban tanto, que la dejaban tan noqueada que tenías que leerla varias veces y pensarla varias veces, porque son reveladoras, porque es una revelación, es un libro que después de que lo leas vas a ver el mundo de otra manera. Es así. Y Es así. Es también un relato generacional, ¿no? Que nos podemos sentir identificadas muchas o amigas, o hay muchas cosas que tenemos allí, y es muy sorprendente tu lenguaje, pero me gustaría que ahora hablaras tú de Rosa. ¿Qué vamos a encontrar en El peligro de estar cuerda? Wow, bueno, primero yo entenderéis que solo quiero escuchar a Rosa hablar de mis libros toda mi vida. Esto está grabado, me lo voy a poner alguna vez por la noche. Bueno, claro, supongo que me parece muy difícil hablar del peligro de estar cuerda, porque como me parece muy difícil hablar de una de las grandes, de nuestras grandes, o sea, es como una especie de... Es, bueno, complicado hablar de los grandes. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, ya habréis todos leído muchas cosas de Rosa, grandísimas de sus novelas, que ya están, bueno, en nuestros corazones. Todo el mundo tiene como un... Claro, yo tengo 3 novelas, ¿no? Y en cambio de Rosa tengo mi top 3 de favoritas. Claro, yo solo tengo 3 y de ellas tengo que elegir cada vez y se van moviendo, y a veces saca una que destierra a otra que está en mi corazón entre el top 3. Y a veces es un ejercicio siempre en esto, Rosa, como doloroso leerte, porque si la que me da, que es la última, no destierra a ninguna, es un poco mal, porque quiere decir que no me ha gustado tanto como debería, porque la ilusión que tienes, además cuando lees una amiga, es que la última te guste la que más, pero eso no pasa todas las veces. Y si destierra, te quedas un poco huérfana, porque hay una que se te va un poco, ¿no? Vale, esta diría que es mi top 1. O sea, yo creo que este es un libro muy serio, todos lo son, pero creo que es muy importante dentro de la obra de Rosa. Y ahora mismo está en el... Esto va variando a veces, también va por temporadas, pero en este momento, desde luego, en el top 3 seguro. ¿Por qué? Porque se juntan un montón de cosas. La primera es que Rosa escribe cada vez mejor. Esto, uno, lo puede decir cualquiera, pero yo lo puedo decir con una solidez que no puede decir todo el mundo, porque yo le leo los manuscritos. Entonces, desde hace muchos años, desde que empezamos. Claro, evidentemente siempre eran apabullantes sus manuscritos, para mí, que estaba empezando, pero bueno, de vez en cuando le pillaba alguna cosa, no sé, cosas, apuntes. O sea, mis primeros manuscritos, yo apuntaba cosas y luego te las decía y hasta tenía alguna ocurrencia y Rosa decía, pues sí, aquí tal cual. Este manuscrito, yo pensé, me ha mentido, no es una primera redacción, ya está. O sea, es imposible, pero de pronto a la mitad pone en rojo, meter aquí foto de nos... Digo, vale, sí es una... O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué ha hecho esta tía esta vez? Este primer manuscrito lo he tenido que leer 2 veces. La primera, como lectora de manuscritos, que está bueno, es que lo he leído muchas veces. Y la segunda, casi como lectora, o sea, han pasado muchas cosas con este libro. Porque a pesar de que conocemos un poco ya los mimbres, ¿no? de la escritura, y yo le leo el primer manuscrito como para pillar, para ayudar en algo, para recomendar cosas. No sirvió de nada mi lectura profesional, digamos, porque caí como un lector puro, y lo único que tenía que preguntarle al final, sin desvelar nada, es si era verdad que... ¿Esta quién era? ¿Esta que tuviste? O sea, caí... A ti también te pasó. Ya, pero es un comentario muy poco profesional. Ya, ¿sabes? Todo mi comentario fue, pero Rosa, ¿pero en serio? Y yo dije, bien, vuelve a leer, sal de tu... Bueno, entonces tiene esta parte de que sí, está maravillosamente escrito. Vuelve a hacer lo de ya... Esta mujer puede jugar a todo. O sea, puede jugar a ser la mejor entrevistadora, eso seguro que tenemos en este país, puede jugar al reportaje, puede jugar a las novelas, dentro de las novelas a la autoficción, si le apetece, puede mezclar esa autoficción con ensayo, como muy poca gente hace, puede, y para mí esto ya es
guau, o sea, es como que es circense la maldita, ¿no? Creo que a veces hace cosas como porque puedo. Entonces puede directamente y porque quiero saltar a la ciencia ficción, cuando parece que allí no va a haber nadie o que sus lectores están en otro lugar y por el camino ahora acaba, esto no sé si es secreto, pero de escribir una novela a 4 manos porque le han propuesto, o sea, viene de no sé dónde y digo, ¿qué tal? Es acabando la novela. ¿Cómo una novela a 4 manos? Me han propuesto, o sea, le gusta el riesgo, es una arriesgada. A mí me proponen una novela a 4 manos y digo, no, gracias. O sea, ¿con quién? ¿Cómo? Bueno, ella allí que va, ¿no? Y aquí ha ido con todo el riesgo literario, pero además con el riesgo de la temática que iba a tocar. Rosa tiene otra cosa que solo tienen los grandes escritores, que es como ser el alma del mundo, ¿no? En la anterior novela, ella lo tiene de una manera, como digo, como los grandes, para mí muy llamativa, ¿no? La anterior novela de Rosa no había estallado cuando la escribió la COVID ni nada, pero ella no sabe por qué eligió a un protagonista que se encierra en una casa, no sale de la casa y compulsivamente, atención señores, se limpia con gel y toallitas hidroalcohólicas las manos, ¿vale? Y la novela sale en plena pandemia. Entonces, de verdad, es que esto es científico, tiene esta cosa del alma del mundo. Pero aquí el alma del mundo que ella toca es el alma más enferma, porque toca la salud mental, se atreve con un tema que ha sido hasta ahora tabú, como es el suicidio, y se atreve con todo lo más oscuro que hay en nosotros, ¿no? Y creo que lo hace desde un lugar nuevo, inteligente y muy consolador para todos esos que somos los raros o que nos sentimos los raros, pero también para todos los familiares de personas que tienen problemas o que tienen alguna enfermedad mental y que no saben cómo gestionar o desde dónde mirar, para los que nunca nadie habla. Y reúne todo eso en este libro que es trepidante y consolador a la vez. Es el único libro de ella que yo leo a catas. O sea, a veces lo tengo, no lo he puesto con los demás, porque es un libro que a veces cojo, abro por la mitad y leo. Es absolutamente consolador. Es un libro que no tenéis, bueno, una vez que ya lo has leído, no hace falta. A otros libros tuyos no vuelvo todo el rato, pero a este hay veces que abro y leo un trocito, ¿no? Y creo que todo eso, unir todo eso, joder, lo ha conseguido no solo no solo por la experiencia o por estar viva en eso, sí noto que es más mayor. O quiero pensar que es más mayor y que no es una genia simplemente infinitamente mejor. Pero no, es un hecho que es más mayor o más mayor que sí misma, porque lo que sí notas es la evolución. O sea, cuando yo leo a Rosa, tengo el consuelo de pensar que si trabajas y te esfuerzas y sigues viva, a lo mejor puedes escribir un poco mejor que ayer, porque eso es lo que le pasa a ella. Y no le pasa ni de lejos a todos los escritores o escritoras por el hecho de envejecer, ¿no? Porque, sobre todo, ella no ha perdido el riesgo. Es una mezcla muy difícil, la de mantener el riesgo y esa frescura para apostar por cosas que, no digo demenciales, pero que están muy fuera de lo previsible, y tener la experiencia y el conocimiento para poder hacerlo como ella lo hace, ¿no? Para estar a la altura. Yo, cuando estaba escribiendo este libro, que me costó muchísimo, se lo contaba a Rosa y me decía, es una idea buenísima, es una idea buenísima. Yo le decía, ya, pero yo voy todo el rato de puntillas, o sea, yo no llego a la idea. Si la idea es buena, pero igual la tiene que escribir otro, ¿no? Y es como que Rosa pudiera poner sus ideas muy arriba y llegar a todas, ¿no? Y eso es muy guay. Cuando ella me dijo lo que iba a hacer, yo dije, este dragón lo va a cabalgar. Yo siento que ella puede cabalgar lo que quiera. Y bueno, por todo esto, seguramente ya habéis leído todas y todos este libro, pero si no fuera así, está en el top 3 del very best of. Una de las cosas por la que es maravilloso El peligro de estar cuerda, ya no solo porque hay varias tramas, varios hilos que puedes ir siguiendo y que te van llevando a lo largo de todo, y quizá por lo que, como dices tú, es como para tenerlo ahí, irlo consultando de vez en cuando. A mí me parece, Rosa, que es una caja del tesoro este libro, donde encontramos numerosas pistas, numerosas referencias que nos viene bien para
seguirte, pero también para encontrarnos cosas que tú te has encontrado en la vida y como que nos quieres dejar. También sería un poco en esa línea, en eso sí que se ve que eres más mayor, que ya nos dejas un legado, que nos das pistas, que nos ayudas. Bueno, las pistas me las daba a mí misma, porque tú no escribes para enseñar nada. ¿Me oís bien? Sí. No escribes para enseñar nada, en realidad escribes para aprender. Y en este libro, además, ha sido clarísima esa necesidad, ¿no? Porque es verdad, muchas gracias por esas cosas preciosas que has dicho. Es verdad que para mí es un poco como el libro de mi vida, lo habréis oído porque lo estoy diciendo últimamente y tal. En muchos sentidos, pero primero porque he llegado a contestarme preguntas que estaban retumbando dentro de mi cabeza desde que era pequeña. Preguntas, inquietudes, esas pistas que tú dices, que yo quería encontrar a dónde me llevaban esas pistas con respecto a esta cabeza que siempre he sentido, como habéis escuchado, que era rara. Y luego ya comprendí que éramos muchos los raros, porque claro, yo escribía como los novelistas he escrito desde pequeña, ¿no? Y entonces pues ya me di cuenta que había muchísima gente que se pasaba la vida metida en una esquina de su casa durante horas, meses, años, pues inventando mentiras, que es una actividad estrafalaria, ¿no? Y sin embargo necesitas hacerlo para vivir, para levantarte por las mañanas de la cama, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos eso también, ¿no? Y luego, cuando ya empecé a tener ataques de pánico a los 16 años, desde los 16 hasta los 30, pues ya me pensaba que estaba loca y ya esa pregunta era todavía más álgida, más urgente, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Qué es la locura? ¿Qué es lo que llamamos locura? ¿Qué es lo que llamamos cordura? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué relación hay efectivamente entre la creación y entre la locura, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Qué le llamamos realidad? Porque a mí la realidad es algo que me fío muy poco de ella, ¿no? De hecho, considero que es un poco un espejismo, que es casi como un telón, un velo tembloroso que en cualquier momento se descorre y nos deja ver lo de detrás. ¿Y lo de detrás qué es? Lo de detrás hay mucha oscuridad, ¿no? Entonces, por eso tenemos que llenarla de luces, llenarla de imaginaciones, llenarla de emoción, llenarla de belleza, ¿no? Necesitamos la belleza para sujetar ese velo que cubre la oscuridad, ¿no? Entonces, no es que haya dejado pizcas, es que me las he ido poniendo yo. Cuando me pasé, de repente hace cosa de 4 años, estos son temas que yo he tratado toda la vida, de alguna manera, porque os digo que retumbaban en mi cabeza. Ya un poco, roía un poquito de estos huesos de manera así separada, ¿no? Un huesín por aquí, un huesín por allá. Por ejemplo, en La loca de la casa, que tiene 20 años, que pese al título no tiene nada que ver con la locura. La loca de la casa se refiere a la imaginación. Era como Santa Teresa de Jesús llamaba la imaginación, ¿no? Entonces, pues ya ahí, pues, de una manera así tangencial, toco alguno de estos temas, y de repente hace cosa de 4 o 5 años, o 4 años y pico, recibí un telegrama mental, porque es así como tú no escoges los libros que haces, sino que los libros te escogen a ti. Pues recibí un telegrama de mi inconsciente, que un día me levanté y dije, pues el próximo libro ya lo vas a hacer de estas historias que están dando tumbos, ¿no?, dentro de tu cabeza toda tu vida. Y entonces empecé a leer, a informarme, a releer libros que había leído hacía miles de años, a tomar notas, para aprender de esto. ¿Qué vías de conocimiento tienes? Pues primero tienes la vía de los expertos. A mí además me gusta mucho la ciencia, entonces leía a neurocientíficos, a psiquiatras, a psicólogos, a expertos en cosas raras como por ejemplo adicciones y cosas así. Vía de expertos. Segunda vía, otros autores, otros artistas en general, la vida de esos otros artistas que pueden ejemplificar estas pizcas que yo estaba buscando. Y la propia opinión de esos otros autores sobre estos temas, ¿no? La otra vía. La tercera vía es la introspección, la autoindagación. La autoindagación es una vía de conocimiento extraordinaria, y no solo para esto, para todo. Si tú quieres conocer la condición humana, la vía más próxima que tienes y más potente eres tú mismo, ¿no? Eres tú misma. Lo que pasa es que para que esa autoindagación sea válida colectivamente, tienes que ser implacable. Tienes que mirarte a ti misma como si fueras un entomólogo analizando a un coleóptero. Entonces yo he sido mi propio escarabajo de estudio y mi propio entomólogo, ¿no? Entonces esa es la otra vía, ¿no?, la de la autoindagación. Total, que reuní un mogollón, después de 2 años y pico de estudios de tal, reuní 4 cuadernos grandes, me acabo de morder,
de grandísimos de notas por todas partes, luego montones de cartulinas llenas de notas, llenas de diagramas. Llegué a hacer una lista de más de 80 temas que no tenían nada que ver unos con otros y que quería tocar. Entonces extendí todo eso sobre la mesa de la cocina, que es la única mesa grande que hay en casa, y lo cubrió todo. Y me quedé mirando con todas esas pizcas que tú dices, que para mí eran como, pues eran, sí, como los garbancitos de garbancito, ¿no?, que hay en el suelo del bosque para ir buscando alguna solución, alguna salida, alguna respuesta a ese caos. Y era un bosque tan impenetrable de datos que yo me dije, Dios mío, durante casi 2 días pensé que el libro se me moría. Ya se me han muerto 2 y he perdido cada vez 2 años de trabajo, o sea que no... Esas cosas pasan. Entonces dije, no voy a ser capaz de abrirme paso por este bosque de pizcas, que estoy diciendo. Hasta que tomé una decisión magnífica, que fue que decidí, en el segundo día, decidí, no voy a hacer este libro con la cabeza, con el intelecto, lo voy a hacer, voy a cerrar los ojos y me voy a dejar guiar, como en mis novelas, por el sonido del libro, porque los libros tienen una respiración, tienen un latido, y eso es una cosa preciosa que tú has dicho. El libro primero está aquí dentro de tu cabeza, ¿verdad? Como brilla, como tú decías, no voy a estar a la altura de mi libro, tenías miedo de no estar. Ese es el gran miedo que todos tenemos, ¿no? Entonces, lo primero es como una especie de nube cósmica aquí dentro de la cabeza. Y es una nube cósmica maravillosa, que puede ser origen de 7 galaxias extraordinarias, ¿no? Entonces, realmente tiene luz, tiene sonido, tiene un zumbido, tiene la música de las esferas, tiene como un latido propio cada uno. Y tú estás maravillada viéndolo, pero dices, ahora hay que pasarlo de aquí a lo real. Entonces, en ese paso de aquí a lo real es donde uno empieza a sufrir y empiezas a perder galaxias y de todo, ¿no? Y entonces, en eso aprendes, efectivamente, en eso aprendes. A escribir se aprende escribiendo. ¿Y qué es lo que aprendes? Aprendes la carpintería suficiente para hacer las patitas torneadas, como el carpintero que cuando las hace con 20 años le salen 4 churros, ¿no? Pero que cuando las hace con 70, pues resulta que le salen las 4 patas del sofá parecidas y le salen redonditas y suaves, ¿no? Pues eso es un oficio. Entonces vas aprendiendo a traspasar eso. Y yo ahora es verdad que me siento en la meseta de mi plenitud. Es decir, de repente veo eso y después del vaído de decir no voy a ser capaz, no voy a ser capaz, cuando tomas la decisión de me voy a dejar llevar como una novela por la intuición, me voy a dejar llevar por el sonido del libro y voy a caminar por este bosque impenetrable siguiendo los garbanzos a ver si encuentro algo, pues de repente sale, de repente lo encuentras, de repente me he respondido estas preguntas que retumbaban en mi cabeza todo el rato y de repente construyes esa cosa que se parece muchísimo a la galaxia que llevabas en la cabeza. Y Nuria, en su obra, convierte a su protagonista, que es además una mujer sin nombre, si no me equivoco, no aparece por ningún lado, en El último hombre blanco. Y eso es un proceso duro. Nos golpeas desde el lenguaje. Y con esto te quería preguntar si te has fijado en algún hombre blanco para este proceso, porque claro, la manera en la que nosotros, el lector, se mete en ese mundo es a través del lenguaje. ¿Cómo juegas con él? ¿Y cuáles son tus referentes para hablar así? Pues, bueno, qué difíciles. Los referentes, la verdad es que esto fue un problema, porque me sentía muy huérfana de referentes, porque casi siempre lo que había... En literatura no se escribe mucho sobre el trabajo y que esta novela transcurre casi toda en el trabajo, y lo que había leído y casi todo lo que hay escrito es siempre la misma dialéctica, o sea, casi siempre es una dialéctica materialista de ricos pobres que va poco a la identidad del asunto, que es lo que a mí me importaba, qué le pasa a la identidad. Entonces, todo lo demás no me servía de mucho, ¿no? Así que decidí construir una voz que debiera estar por encima de eso. Para empezar, gana 250.000 euros porque la quería por encima de cualquier conflicto material, ¿no? Y después no tiene nombre porque ¿cómo iba a tenerlo? ¿Qué es? O sea, yo me di cuenta, mi problema es que era un poco
una voz monstruosa, la verdad, porque al principio, en esa nebulosa que dice Rosa, yo estaba living total de wow, voy a hacer American Psycho feminista, o sea, esto va a ser increíble, espérate que eche yo a andar. Y claro, cuando empezó aquello era como, espérate, porque American Psycho y feminista no es posible, simplemente no sucede en la misma, no, me estrellaba, ¿no?, contra esta voz. Entonces, no podía ser una mujer, era un hombre, pero ¿qué? Entonces ahí empiezan ya las preguntas, que bueno, ¿qué es un hombre, qué es una mujer? Que como dice Rosa, se trabajan. Pero, ¿quién es ese último hombre blanco? Que era la primera cosa, ¿no? Que siempre que presento el libro, cuando dicen lo del último hombre blanco y tal, hay hombres que yo les veo como moverse así, como decir... Soy yo. Bueno, a ver, no sé, a lo mejor en otro país o con otros, pero vamos a pensar quién es, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es más fácil pensar quién no es. Entonces, seguro, eso pensé yo, fácil, no es una mujer, parece. Pero tampoco es alguien pobre, tampoco es una persona inmigrante, tampoco es viejo, fijo que no es viejo, tampoco es nadie neurodiverso, tampoco vive solo, tampoco está jubilado, tampoco le han roto nunca el corazón, tampoco tiene hijos desgraciados, tampoco está en la periferia, tampoco le falta algún dinero en el banco, tampoco, bueno, vamos restando y restando todas las personas que no serían o todos los que no son y casi llegamos a la conclusión de que no conocemos a ninguno, podría parecer. Y sin embargo, sí estamos seguras o seguros de que hay un hombre blanco dictando unas leyes que cumplimos. Yo me lo imaginaba, no sabía por qué, en la cima de una montaña, ¿no?, con barba, imagínate, 2 tablas en las manos. Quiero decir, hemos ido viendo hombres blancos dictándonos cosas. Parece que no, pero son cosas que se te van quedando. Y entonces tenemos tenemos un mito de que hay alguien muy arriba que nos manda y nos ordena y que además tiene razón y que además es incontestable. Entonces, bueno, desde esa voz que no existía, o sea, después de descubrir, vale, perfecto, voy a contar una cosa que no existe. Eso no fue muy alegre porque no sabía cómo hacerlo. Ahí es cuando empecé a decir, Rosa, esto a mí, yo no llego. Bueno, pues fui construyendo a esa voz sin nombre, ¿no?, que realmente está a camino entre ese poder y la más absoluta vulnerabilidad entre todo lo femenino y lo masculino, y creo que finalmente cerca de nosotras y nosotros, ¿no? Mientras lo escribía fue horroroso porque pensé que todo iba a salir mal, porque desde una perspectiva social era un libro, o sea, ¿cómo vas a hacer un libro crítico con el trabajo con una persona que gana 250.000 euros de protagonista? O sea, era una pregunta legítima. Y la gente decía, hombre, pero ¿tú crees? Eso va a echar atrás a mucha gente. Y yo entraba en los datos estos del INE, decía, hombre, sí, al 95% de la población española ya no estaría conmigo. Luego, desde una perspectiva feminista, una mujer que quiere ser hombre sin cirugía y por identidad y poder, yo pensaba, pues por aquí tampoco, también sola. Y después yo tengo que tener un trabajo para poder escribir, y el trabajo que paga mi casa y todo, pues es un trabajo de dirección, así que también lo iba a perder, evidentemente. Esto creo que se producirá en 1 o 2 años. De hecho, lo primero que me dijo Rosa es, el libro ha quedado bien, pero lo del trabajo a lo mejor. Y bueno, en la última parte, que fue la más difícil, la verdad que Rosa, quedé con ella ya desesperada, porque tú me decías en la comida, el libro golpea. Os lo puedo asegurar, o sea, este libro yo vivo muy feliz cada día desde que no lo tengo que escribir, porque era como estar en un ring. El latido ese de Rosa empezó siendo clamoroso, guay, bonito, dorado, y era una llamada a la guerra, o sea, como lo que nunca quieres oír. Era un tambor de muertes, o sea, no era una música. Y ahí todos los días viviendo,
yo ya en la tercera parte pensé, o sea, hasta luego. Y encima creo que ni siquiera va a ser bueno, o sea que... Y Rosa cenamos y me dijo, no, ahora ya en la tercera parte de esta cosa que hace ella, tú sigue, suelta todo. Ahora ya, nada, sigue hasta los abismos de la música esa y cuando acabes me lo das y yo te avisaré si es malo, no te preocupes. Nos leemos para eso, claro, si no, no Y tendría yo te gracia. diré la verdad. Y es guay, siempre cuento esta historia, esta anécdota, pero es que es guay porque no me había dicho nada y yo ya quedé con mi editor, que pensaba que iba a salir el libro, y yo les había prevenido de como nadie me va a decir la verdad salvo Rosa, que sepáis que igual no sacamos el libro hasta que ella nos diga que sí o no. Y estamos ya cenando, como él estaba ahí como de celebración del libro, y llega, no un mensaje, un podcast de 7 minutos de Rosa en mi ¡ping! Y claro, el otro lo ve y dice 7 minutos. O sea, esto es un no como una catedral. Vete al baño un momento, como espera que tengo que llamar a la imprenta. Y no, afortunadamente, o sea, lo primero era bestial, es bestial. Y yo dije, vale, solo escuché eso y dije, bueno, sí, podemos seguir. Pero realmente a veces sí que, bueno, sí que te hace falta esa mano, ¿no? O esa red que desde luego, no en todos mis libros, pero sí en aquellos cuentos, curiosamente, y también en este, Rosa ha sido para mí, ¿no? Y creo que si no, sinceramente, otras cosas sí, pero esto no hubiera podido escribirlo. Y también en eso soy muy afortunada de tenerla como amiga, porque ella es siempre como un acicate, un ánimo a hacer el más difícil todavía. Lo tiene para sí y lo tiene para mí. Es generosa conmigo en esto, porque es como él, no te conformes, es como una entrenadora de circo, pero yo la veo a ella y digo, ¿cómo me voy a conformar? Si ella que ya hace las patas de la silla torneadas y no sé cuántos, dice, pues ahora no quiero hacer esta silla, ahora quiero ser Picasso, y tira la silla y dices, pero... Entonces, esto lo hace todo el rato y encima, pues tiene la generosidad de pensar que otro puede hacerlo. Y para mí eso ha sido clave, porque en este caso no es mentira, iba un poquito por encima de mis posibilidades. Un poquito, bueno. Yo te digo, yo me sentía así todo el rato. Eso ya es apreciación personal. Bueno, luego cuando acabas... Es como vamos todos, es que hay que escribir ahí. Hay que escribir en la así. oscuridad, se escribe no sabiendo a dónde vas, de alguna manera. En los dos libros, bueno, en la trayectoria de Rosa Montero es muy fácil saber su vinculación con el feminismo, su defensa del feminismo y esto, Nuria, también es un elemento absolutamente que sigue minuto a minuto esta cuarta ola, ¿no? Tanto por el movimiento en sí, porque hablas en concreto de las manifestaciones de 2018, como sobre todo por cómo lo está viviendo esta generación. Me gustaría que me hablarais un poco de esta literatura feminista, también que tenemos ahora. En el mercado editorial, ¿vende? ¿Se busca? ¿Hay un público? ¿Estamos hablando de dirigirnos solo a mujeres? Es que niego la mayor. Tú lo sabías. Estaba diciendo, lo va a decir Rosa, lo voy a decir yo. Será. Es que la narrativa no es, desde luego la mía no es feminista, la de Nuria no es feminista, o sea, la ficción no puede ser ni feminista, ni animalista, ni ecologista, ni ningunista, aunque como ciudadana, por ejemplo, yo pues me considero súper animalista, feminista, ecologista y tal. Pero el sentido de escribir es la búsqueda del sentido de la existencia. Como te decía antes, tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender, ¿no? Entonces, es un viaje, es un camino de conocimiento. Tú no puedes empezar ese camino con las preguntas ya respondidas. Son preguntas que te tienen que llevar a preguntas que te haces, como he dicho con este libro, preguntas que te haces para intentar poner un poco de luz en tus propias obsesiones, porque todos y todas escribimos siempre sobre lo mismo, sobre esas obsesiones que nos queman, ¿no? Entonces, vamos, yo no detesto, o sea, lo que se entiende por literatura de ficción feminista. Se puede hacer literatura feminista en ensayo. Se puede hacer ensayos feministas magníficos.
Se puede hacer literatura feminista en periodismo, que es un género literario, dicho también. Por supuesto que sí. En novela, desde luego que no. O sea, en narrativa, desde luego que no. A mí me parece una aberración que además rompe el sentido de la escritura. Así que cuando yo, si veo que alguien además me pone como en plan de, porque es utilitario, feminista, es que se me llevan los demonios. O sea, que verdaderamente. Y además es que creo que tenemos todos unos prejuicios tremendos. Por ejemplo, una cosa que me desespera. Y que lo hacemos muchas mujeres también y tal, es que cuando una mujer escribe una novela protagonizada por una mujer, todo el mundo piensa que está hablando de mujeres. Y cuando un hombre escribe una novela protagonizada por un hombre, todo el mundo piensa que está hablando del género humano. Entonces, yo no quiero escribir de mujeres, yo quiero escribir del género humano, solo que las mujeres somos la mitad de la población, ¿no? Entonces... Estoy totalmente de acuerdo, pero no solamente es que esté de acuerdo, es que este último libro mío tenía desde el punto de vista feminista estaba lleno de problemas. Bueno, es un libro que ahora pues no me han tirado tomates colegas ensayistas o desde este lugar que entendemos el feminismo, pero es tan absolutamente tan incómodo, ya digo, o sea, como premisa, coger a una señora, el libro arranca diciendo hay un varón dentro de mí, puedo oírlo ahora, ese rugido de varón, pues hombre, no es muy 8M, no sé cómo decirte. O sea, tú ahora lo dices aquí y pues bueno, me subo a la ola que tú digas, pero cuando estás sola y pones hay un varón dentro de mí, dices, uy, ¿sabes? Estoy en el terreno ese que dice Rosa de la ficción, donde no tengo ni idea de a dónde voy a ir, donde estoy muy sola y donde puede que pierda a todas mis amigas feministas y encima las perderé, donde a lo mejor pierdo el trabajo y lo perderé, donde a lo mejor hasta pierdo los ideales y o sea, yo pensaba, bueno, es que yo decía, esto a lo mejor le gusta, no sé, yo me pensaba, no diré nombres, pero a gente muy chunga, claro, porque esto de American Psycho feminista, yo decía, es que lo mismo, acabó el libro y, o sea, yo me sentía loca de que estoy, y te tienes que sentir un poco ahí, ¿no? Que incluso hay alguien que puede haberle dado la vuelta al mensaje. Claro, porque tú no estás haciendo efectivamente un ensayo, estás buscando en la oscuridad cuando te adentras ahí. Otra cosa es que haya un cierto compromiso con la realidad. No sabría cómo decirlo, pero en eso que contaba al principio de que Rosa está unida con el alma del mundo, de que aparece ese hombre que se lava las manos compulsivo, de que ahora casualmente le preocupa la salud mental o quiere escribir sobre esas pizcas, pero justo ahora. Yo creo que eso sí lo tienen esto se está escachuflando, los buenos novelistas, ¿no? Que es ese compromiso, es que están viviendo en el mundo, forman parte del mundo que habitan. No, yo no creo que no me gustan nada los novelistas de la Torre de Marfil o que están lejos de no sé cuántos. Entonces, más allá de un ismo de uno u otro tipo, creo que hay un cierto compromiso con la vida y que eso luego, de alguna manera, puede aparecer en la ficción. Y dentro de eso, os cuento todo esto porque esto es importantísimo para Rosa, su compromiso con la vida, tengo que deciros que es normal que salga en sus novelas, unos ismos de algún tipo, porque para escribir así, para escribir como escribe y para sentir la realidad como ella la siente, tiene que hacer un ejercicio no ya de artesanía, que también, y de oficio literario, sino de actitud vital comprometida con el género humano, digamos. Ella, si tú quieres escribir sobre la naturaleza humana, pues ¿cómo vas a estar en una Torre de Marfil? Tienes que estar manchado, embarrado de humanos. Y en eso yo distingo mucho a los escritores solo con eso, o sea, con verlos en un restaurante, con verlos cómo se rozan con la vida, ¿no? Y la manera de rozarse de Rosa creo que os lo digo, no tiene comparación posible. En la última feria de Frankfurt, dos ejemplos. Estuvimos juntas, me lleva por el pabellón de España, pero con un entusiasmo que había unas sillas donde te tenías que sentar y si te sentaban,
te sientas y entonces pues con una, no sé, con un sensor o tal te recitaban un poema, ¿no? O música, sí. O música o tal, pero no funcionaba la mía por no sé qué del sensor y yo, vale, Rosa, guay, venga, no funciona la silla, pero lo he entendido. Ahora, no, es que vas a escuchar el poema. A ver, ¿dónde? Entonces llama a una persona, no sé cuántos, pero entonces viene una alemana por el camino que no sabía lo de la silla y Rosa le explica todo el artefacto, le descubre que es por la suela, coloca la suela de la alemana, hace que todas las sillas funcionen. Y yo digo, wow, eso no se puede, no lo puede uno posturear. Y da igual que sea una silla que otras cosas más importantes. Siempre recuerdo y siempre cuento que nos conocimos tipo un 20 de diciembre. Esto no sé por qué hace tanto mal. Sí. Y recuerdo el día porque la tía me dice, por cierto, el día 24, todo el mundo sabemos, ¿no? Nochebuena, hay una manifestación importantísima, no sé cómo deciros, en la embajada de Kazajistán, o sea, de algún país que yo es que ni sabría ubicar en el mapa, muy, muy importante, de no sé, es que yo no recuerdo nada, pero yo recuerdo salir y decir, ¿pero esta tía va a ir? O sea, debió ser, os prometo, la única española, o sea, no había redes sociales. Claro, porque yo he conocido a Rosa antes del postureo, o sea, cuando un 24 de diciembre y te escribía a las 7 de la tarde. Por cierto, ¿te acuerdas, no? O sea, como estamos hoy aquí con esta gente en Kazajistán. Entonces, Rosa es así todo el tiempo, pero esa mirada generosa y humana que tiene sobre la gente, bueno, hoy lo habéis visto, nos estaban contando una historia en la comida y ya rápidamente ha pedido, o sea, es una curiosidad y una empatía implacable. Curiosidad y empatía implacables, las dos cosas. Eso sí creo que tiene que estar en la ficción. Y detesto leer a gente así de yo con mis circunstancias y mis cosas claro. y mis... Claro, es que yo creo, has dicho cosas preciosas y muchas gracias, preciosas de mí además, pero muy bonitas en general de la literatura. Es que la novela en realidad es un viaje al otro, siempre es un viaje al otro. Leer también es un viaje al otro. Nos gusta leer porque viajamos al otro, conseguimos meternos. Es una de las cosas más íntimas, leer, ¿no? Es casi más íntimo que hacer el amor, ¿no? Porque te metes en la cabeza de otra persona realmente, ¿no? Entonces, leer y escribir son viajes al otro, viajes a los otros personajes y te tiene que gustar la gente, evidentemente, ¿no? Y luego, por otro lado, es que, en efecto, muy dentro de cada uno de nosotros estamos todos. Y para escribir tienes que bajar a esa parte, que es el inconsciente, que ya llegas al inconsciente colectivo. Y lo que digo en este libro, ¿no? Que además desarrollo justamente en el peligro de estar cuerda, desarrollo una idea que ya apareció, me parece que en la ridícula idea hace algunos años. Que digo que siento realmente palpitar alrededor el todo que somos los humanos, que somos como un cardumen realmente, y que aunque nos matamos y nos asesinamos, hay un movimiento común y hay una palpitación común de todos nosotros, ¿no? Eso verdaderamente. Y luego lo que tú dices de los escritores era un poco, me estaba recordando lo que dijo Italo Calvino en 6 propuestas para el próximo milenio, que es un libro de ensayitos muy bonito. Y dividiría a los escritores entre los escritores de la llama y los escritores del cristal. Y tú y yo somos escritores de la llama y es eso. Y luego están los escritores del cristal, ¿no? Que son puro cerebro y esa cosa, que luego pueden ser muy interesantes también. Y luego los 2 relatos de los que estamos hablando aquí, los 2 libros, son relatos autobiográficos. Uno, evidentemente, metes material autobiográfico porque lo haces en primera persona, contando cosas evidentemente tuyas, evidentemente... No te fíes mucho. Bueno, Es que tiene ficción. Claro, claro. Pero ese es el mosqueo que yo llevo, porque, hola, me llamo Rosa Montero, vale, es cierto. Hola, soy periodista, vale, es cierto. Bueno, hay elementos que efectivamente son así. Sí. Yo os quería preguntar a las dos, porque claro, evidentemente, Nuria, el tuyo no está con... Hola, soy Nuria Lavarí, desde el primer momento el libro no es ficción, no es autobiografía, no pretendes que lo sea, me refiero, tu libro, pero que siempre a los escritores os preguntan ¿qué hay de autobiográfico en tu libro? Es una de las preguntas, y eso y preguntar por el título del libro es de las preguntas básicas, ¿no? De preguntar a un escritor. Pero sí que es cierto que jugáis con la autobiografía, con la voz del yo, con la voz interior. Rosas, tú hasta nos lo adviertes,
que no os fiéis, pero vamos a ver, que es que me pones fotos en el libro. Sí. Y yo Pero, digo, ¿y por qué pero te si me pone foto, ¿no me va a engañar? ¿Por qué no? ¿Me vas a engañar? Pues totalmente, puedo Dios engañarte mío. perfectamente. Hay ficción, y la parte de ficción que hay en el libro debo decir que para mí es la más verdadera, como pasa con la ficción de los libros, ¿no? Porque es la que de alguna manera refleja de una forma más clara y más, para mí, más gráfica y más evidente esa mirada que os digo que tengo sobre la realidad, ¿no? Que para mí la realidad es muy poco fiable y que está completamente trufada y tejida con lo imaginario, con lo fantástico. Nuestras vidas son un cuento. Nuestra memoria es un relato, es un cuento que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Y que vamos cambiando. Yo tengo un hermano con el que a veces hablo de cosas de la infancia que hemos vivido los dos, ¿no? Y de verdad os digo que los padres de mi hermano no son mis padres, o sea, que no tienen nada que ver, porque él se las ha inventado de una manera y yo me los he inventado de otra, cada cual como ha necesitado. Y los vas cambiando además a lo largo. Bueno, entonces, realmente la realidad... Yo cuando pasan, por ejemplo, 15 años así, lo digo en el libro, ¿no?, de algo que recuerdo, pues recuerdo algo y no, muchas veces os prometo que no sé si esto que estoy recordando lo he vivido, me lo han contado, lo he escrito, lo he soñado, lo he leído. Y todas esas posibilidades tienen la misma vibración vivencial para mí, ¿no? Entonces esto, pues, es que la realidad está muy entretejida de fantasías y de imaginación y de autoengaño y de ilusión, es ilusoria. Sabéis que dentro de cada uno de nuestros ojos, ¿verdad?, hay un punto ciego. Hay un punto ciego tremendo de grande. Ahí donde el nervio óptico se inserta en la retina, el ojo no ve. Entonces, en el centro de cada uno de nuestros ojos hay un punto ciego. Que no os creáis que es como la puntita de un alfiler. Mide entre 2 y 4 grados del arco visual y la luna ocupa medio grado. O sea que es un pedazo punto ciego. Impresionante. Ahora, mirad para allá, mirad para acá, a que no veis ningún punto ciego. No. Porque el cerebro completa lo que no ve. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos literalmente en un espejismo. Vivimos literalmente en un espejismo. Es así. ¿Y tú, Nuria, también quieres hacernos vivir en ese espejismo? ¿Quieres que bajemos a una realidad y que nos metamos en una realidad? Bueno, siempre que publicas un libro, si alguno habéis publicado, vais a publicar, siempre es la misma pregunta de, es guay, ¿no? De esto, pero ¿cuánto de esto es verdad? Que la respuesta de Rosa es, bueno, empecemos a averiguar qué es la verdad y tal. Cuando publiqué un par de amigos me dieron la enhorabuena antes de leerlo, como, ¡buah, tronca! ¡Pero qué bien! Y yo, pero si no lo has leído, ¡pero ganas 250.000 euros! Y yo, no. No, digo, pero si lo pone en la contraportada. Y yo, ay, Dios mío, o sea, ahí pensé, este libro va a ir muy mal. Pero, bueno, yo creo, me lanzo a lo que creo, pero yo creo que Rosa y yo, o bueno, al menos por no lanzarme a Rosa, pero diría las dos, pero seguro yo, por tocar ese alma o ese yo que somos nosotros, por tocar eso que es lo puramente humano, me cortaría un dedo, ¿sabes? Pondría todo lo que le haga falta al libro. Una foto, una vivencia, el secreto de mi madre, una cosa que dijo un señor, algo que me habéis contado aquí. Me inventaría cosas, lo que sea para tocar eso. Y lo que sea para completar ese viaje al otro, para tener, en ese ejemplo que ha dicho Rosa de que se parece al sexo, para tener ese orgasmo que creo en nuestro caso es de viaje al otro clarísimo. O sea, es una escritura, o al menos en mi caso, que no concibo sin ese rayo que tiene que darse con lo que es universal. Entonces, ¿puedo usar yo experiencia o cosas mías? Sí, las que siempre con ese propósito. Y además, en ese viaje hacia ese propósito, me da igual lo que te digo, vendería la memoria de mi madre o de lo que sea, o sea, y mío lo que haga falta, pero tiene ese propósito. Es verdad que escucho a otras escritoras a veces que no, que hay una literatura que nace del deseo de contar la propia vida
y que a lo mejor si fuese un acto sexual pues sería más masturbatoria, ponte a decir. Creo que nosotras no estamos ahí absolutamente para nada. O sea, que da igual que nos lo inventemos todo o que cojamos cosas que fueron verdad que ni lo sabemos, porque cuando estamos en ese rapto de intentar llegar al cosmos ese que hemos dibujado, es como que tú pudieras echarle algo para estar un poco más cerca. Y ese algo tú no sabes ni dónde lo sacas. Si lo viviste, si te lo contaron, si lo que fuera. A veces, a mí también me pasa que una vez que ya estás en la novela, por ejemplo, en la anterior, en la de la madre, yo uso toda mi experiencia y toda la de mi madre y toda la de mi abuela y todas las de las madres para concentrarlas en la experiencia de mi protagonista, ¿no? Que termina, bueno, que le pasan cosas con una voz en primera persona muy poderosa, como por ejemplo que de ninguna manera quería adoptar, ¿no? Y en realidad yo, antes de tener a mis hijas, quería adoptar. Entonces mi madre me llama y me dice, pero hija, ¿lo has contado mal? Pero tú no te o sea, esta parte, ¿cómo no te la vas a saber si es tuya? Y es como, no, es que ahora me venía, o sea, le das la vuelta. A veces usas incluso lo que pasó, pero al revés, que ya es como la propia gente que te conoce te llama escandalizada, pero ¿qué es esto? Entonces, bueno, creo que las dos lo hacemos un poco así. Entonces, hablar a alguien que está intentando tocar o rozar lo que hay en sí de universal o lo que hay de los otros en una de lo particular es como una pregunta bajón. Pero no porque nos descubran, ahí fíjate, pues gano no sé cuánto, sino porque, pues si yo estaba con el rayo del universo, ¿no? Pero hay gente que no, porque te digo, que he comprobado con otros autores que están muy contentos con lo individual y su historia, y no es mi caso. Y a mí tampoco, y además esos autores no me gustan, de hecho. Como lectora, quiero decir, como lectora, no me gustan, ¿no? Yo, de hecho, además, tengo una dificultad para escribir de mi biografía, mis novelas son todas de personajes rarísimos, en realidad, ¿no? Tengo que ponerme en personajes que me he dado cuenta que son incluso muy extravagantes y estrafalarios, y a ellos les pongo mis emociones y terminas sintiéndolos como si no fueran extravagantes y estrafalarios, pero son personajes muy raros, en realidad, todos, ¿no? Entonces, pues, hago gente que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pues un androide detective, ¿no? Un androide de guerra del siglo XXII, o un taxista de 40 años que acaba de perder a su mujer, esto antes de que se muriera Pablo, mi marido, o yo qué sé, o en la buena suerte, ¿no? Este tipo arquitecto rarísimo que desaparece de repente y se mete en un pueblucho de mierda. O sea, es que dices, ¿por qué hacen esas cosas tan raras, ¿no? Pues son personajes muy, muy lejanos. Y recuerdo, por ejemplo, que cuando se murió Pablo, pues mis amigos que me veían, no sé si tú, yo creo que tú no lo dijiste porque sabes más de esto, pero que me veían pues mal y tal, y que saben lo importante que es la escritura para mí, me decían, ¿por qué no haces un libro de duelo y tal? ¿Por qué no escribes de eso? Y decía, no puedo, a mí no me sale escribir directamente sobre lo que me pasa, no me sale. No tengo esa relación con la literatura, tengo esa aspiración, al contrario, ¿no? Esa aspiración como de la voz colectiva, y no puedo estar pegada, ¿no? Entonces, y no estoy en contra de algunos libros de duelo que hay extraordinarios, y que os recomiendo uno ahora mismo que tenéis que ir corriendo a comprarlo y a leerlo, que es increíble, que es el de Piedad Bonet, una colombiana, Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre, que es el libro de duelo que escribió cuando su hijo de 21 años se suicidó. Bueno, maravilloso. Entonces, no tengo nada en contra de los libros de duelo, pero no me sale. Entonces, cuando hice la ridícula idea, habían pasado ya 2 años de la muerte de Pablo, que los 2 años primeros son los momentos pues, más álgidos, ¿no? Verdaderamente del duelo, normalmente, de la travesía, de esa larga travesía, ¿no? Entonces yo ya sentí que podía hablar, que en ese libro cuento cosas del duelo con Pablo, muy púdicas, dicho sea de paso, pero yo sabía o pensaba que ya podía hablar de mi duelo sin hablar de mi duelo, sino del duelo de todos, con esa aspiración, como dice ella, de la universalidad. Entonces, hay que encontrar el punto de la distancia, yo creo que es esencial para la escritura de ficción. Entonces, tienes que llegar a verte a ti misma y hablar de ti misma como si fueras un personaje. Y tienes que sentir a tus personajes como si fueras tú. Y ese es el punto de la ficción.
Yo tengo más preguntas, pero es momento de que, si a alguien le apetece, levantar la mano y preguntarles algo. Pues es perseguir el imposible de la obra perfecta, pero yo ya he perdido hasta eso, ¿no? Y yo creo que sí, lo que tienes que hacer, yo creo que lo que hay que hacer es bailar con las palabras, y eso se puede hacer, y es vida, y vida de primer orden, así que me parece que lo que es un lujo poder tener ello y bailar con las palabras. Sí, total. Oye, una cosa, de todas maneras, afina, sí, pero que si queremos firmar y luego cierran aquí, no vamos a poder estar, que son las 8:15. Pues Dime, fina y nos... ¡Ah, fenomenal! Maravillosa, fina, lectora y estupenda. A ver, yo he leído todos tus libros, menos el último, todavía no he tenido la oportunidad, pero no es la primera vez que no pones nombre al personaje o que le pones siglas. Sí, efectivamente. En la Mejor Madre del Mundo, las hijas de la protagonista tienen nombre H1 y H2, y ella se llama, bueno, es madre, digamos, no tiene nombre, pero era por una razón diferente. Bueno, en aquel los nombres que puse eran como lugares simbólicos. La madre de la protagonista se llama mi madre, el padre se llama hombre con mayúscula. Bueno, porque quería que funcionaran casi como arquetipos los protagonistas. Y en esta lo que pasaba es que aquí sí hay nombres, su marido se llama Joao, por ejemplo, sí hay nombres comunes, pero mi engendro, yo decía, ¿esta cómo le llamamos? Es que era imposible nombrarla. Entonces pensé, no, se tiene que quedar... Ella era un latido, es más que nunca ese latido universal de alguien más le está latiendo esto, que en realidad esa es la pregunta del libro y la que intenta resolver hasta el final, ¿no? Y en eso, aunque es tan lejana y tan extraña, de nuevo, como decía Rosa, y gana tanto y es tan bruta y se cree tanto el sistema, pero tiene ese latido que comparte conmigo y, si lo he hecho bien, con alguien más. Pues como ven, podríamos dedicar bastante más de una hora solo a Rosa Montero y a su libro, solo a Nuria y a su libro, pero yo creo que ha sido un auténtico placer teneros a las dos juntas, gracias, Esther, dialogando. Ha sido absolutamente maravilloso teneros, súper enriquecedor. Y me gustaría terminar pues con un párrafito que había seleccionado, que has apuntado tú un poco, Rosa, y que creo que habla bien de la creación literaria. En mis mejores momentos, en los instantes oceánicos, cuando estalla el Satori como una supernova en mi cabeza, soy capaz de escapar de la ciega y dolorosa cárcel de mi individualidad y de percibir ese aliento plural, la cadencia primera, la música de las esferas, el palpitar del mundo. Soy un pececillo de un inmenso cardumen. Soy una carpa dorada y sé bailar el baile más grandioso, que es al mismo tiempo el más diminuto. Hay que insistir ahí, en esa pericia danzarina. Hay que aprender a moverse cada vez más deprisa, como los derviches, para poder unirse al todo que vibra y que respira. Escucha bien lo que te digo y ten esperanza. Puede que en realidad el tránsito final sea así de sencillo, así de fácil. Bastaría con lograr acompasar la muerte al ritmo colectivo. Quiero morir bailando, igual que escribo. Un aplauso para las dos. Qué bonito, muchas gracias. Muchas gracias. Es tuyo. No, pero precioso todo, cómo lo has organizado. Qué guay, Precioso. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Lo has hecho maravilloso.